Hasta que la encontré. Capítulo 16. Tequila. Me divirtió que los cuatro nos hayamos alejado de nuestro restaurante japonés habitual, que nunca nos decepcionó, y nos encontramos en este nuevo lugar. Una recomendación del marido de Jin, que tenía conexiones con el propietario. El restaurante tenía un tema único, que recordaba la era de disco del 70 y 80, con una decoración y muebles que te transportaban a través del tiempo. Se dividió en dos secciones distintas. El que estábamos parecía un restaurante, mientras que el otro, separado por una puerta enorme, se sentía como un club nocturno. Había escenarios, un bar bullicioso y camareros vestidos con atuendos de esa época pasada, que servían deliciosa cocina panasiánica. Tenemos que agradecerte, Jin. Tu marido realmente sabe cómo elegir grandes lugares y la comida es increíble, comentó Ti. No me casé con él por nada, ya sabes, replicó Jin. Kate intervino. ¿Qué tan avanzada estás? Parece que has estado embarazada durante años. 2 semanas, respondió Jin con un suspiro. Me quedan 2 semanas más y creo que me estoy volviendo loca. Quiero que este bebé salga de mí ahora y estoy tan incómoda. Hablas como si no fuera tu hijo. Aprende a amarlo un poco, se burló Ti. Me encanta, solo que lo quiero fuera de mí ahora, aclaró Jin. Kei se volvió hacia mí preguntando. ¿Y tú, Fusi? ¿Cómo te estás aguantando? No te hemos visto en tanto tiempo. Quiero un chupito, dije de inmediato. Quiero chupitos de tequila. Se echaron a reír, pero teniendo en cuenta el tipo de semana que había tenido. Es muy raro que pidas chupitos, comentó Jin. Por lo general eres tan equilibrada y apropiada, siempre pidiendo vino. No he visto que pidas chupitos desde la universidad. Tú también hubieras querido chupitos, le dije, si hubieras tenido la semana que tuve. Le di un gesto al camarero, que se apresuró con un bloc de notas en la mano. Hola, ¿podemos tener 10 chupitos de tequila para la mesa, por favor? Fusi, creo que eso podría ser demasiado, comentó Kate, después de que el camarero se fue a hacer nuestro pedido. Ella miró a Ti, claramente esperando algo de apoyo para dominarme. No me mires, respondió Ti. Estoy con Fusi con ese caso. Planeo beber hasta que salga el sol. Kate soltó un suspiro exagerado y puso los ojos en blanco. Solo voy a tomar 2. Ustedes 2 pueden compartir el resto. Ti y yo intercambiamos miradas traviesas y nos chocamos los 5. Más para nosotros, supongo, intervino Ti. Jin cambió de tema. ¿Cómo está la situación? Ti proporcionó una actualización. Hemos logrado controlarlo. Una declaración de relaciones públicas fue publicada hoy a las 5 y la respuesta pública parece favorable. Parecen simpatizar con nosotros, más de lo que están enojados, así que eso es una buena señal. Sí, creo que nuestro equipo se está acercando a los culpables. Eso es prometedor, agregué. También estamos trabajando para presentar una demanda contra el grupo responsable. No puedo creer que hayas tenido que pasar todo esto después de un vuelo largo y agotador, luchando contra el jet lag de todas las cosas, comentó Ti. ¿Ahora ven por qué necesito los chupitos? Sonreí. Jin trajo a Mon. ¿Y qué hay de Mon? Les informé sobre la situación de Mon. Probablemente era la 3ª vez que contaba lo que había sucedido y por qué Mon no estaba conmigo en ese momento. La echo de menos, dijo Kei. Su comentario se acerca al final de mi sesión informativa. Nada comparado con lo mucho que lo hago yo, respondí. La viste hace 5 días, señaló Ti. Sí, todavía lo hago, repliqué, como una loca. Ti no pudo contenerse más. Vale, ¿y qué fue lo que le dijiste a Kir y no nos dijiste a nosotras? Jin y Kei jadearon. ¿Le dijiste algo a Kir y no a nosotras primero? Kei preguntó con incredulidad. Jin agregó. ¿Somos siquiera tus amigos? Ya está bien con los reclamos.
Solo había algo sobre lo que necesitaba obtener la opinión de Kir antes de involucrar a todos los demás. Esto me estaba carcomiendo desde que Kir lo mencionó ayer, así que derrama, instó Ti. Esperaba llegar a esto después de que Mon estuviera aquí, pero supongo que unos pocos chupitos en mi sistema serían los... Expliqué justo cuando el camarero llegó con 10 vasos de chupitos llenos de tequila. Había un tazón pequeño de sal y otro con rodajas de lima. Jin no perdió el tiempo con su curiosidad. ¿Estás embarazada? ¡No!, exclamé. ¿Cómo sería eso posible? Jin se encogió de hombros. No lo sé, no pensé. ¿Te vas a casar? Kei intervino. Por favor, dime que te vas a casar. Ti intervino. Ella no se va a casar. Yo se lo pregunté ayer. Bien, chicos, de abajo hacia arriba, exclamé entregando a Kei y a Ti sus vasos de chupitos, mientras Jin bebía su jugo de naranja, su cara frustrada cuando el embarazo le negó el alcohol durante 9 meses. Me lamí la sal de la mano, bajé el tiro rápidamente y terminé chupando la rodaja de lima. Kei y Ti siguieron mi ejemplo, todos nosotros haciendo muecas después de que se bebiera la bebida. «Ah, sí», Jin preguntó. «Les dije que Mon regresaba mañana, ¿verdad?», empecé. Todos asintieron. Ya podía sentir el alcohol corriendo por mi torrente sanguíneo. Había tenido un almuerzo muy ligero en el palacio con la abuela, y la cena tampoco había sido demasiado pesada. Estaba empezando a mostrarse mientras sentía esa familiar sensación espinosa en mis sienes, la primera señal de que estaba sintiendo los efectos del alcohol. ¿Y?, Ti preguntó con los ojos muy abiertos con anticipación. Bueno, volverá por unas semanas y se reunirá con todos, pero también regresará a Londres. No, todos exclamaron simultáneamente. Pensé que había sido allí para traerla de vuelta para siempre, no para traerla de vuelta durante 2 semanas, exclamó Jin, su decepción evidente. Eso no es todo, añadí. ¿Qué es entonces?, preguntó Kei con impaciencia. Por el amor de Dios, sácanos de nuestra miseria. Hice otra toma y Kei y Ti siguieron mi ejemplo. El tequila me estaba calentando desde adentro y mis nervios comenzaron a calmarse. Voy a volver con ella, dije con firmeza. Fusi no, vamos, respondió Ti. Durante 2 años, añadí. No nos vas a dejar, protestó Jin. Bueno, yo lo haré, afirmé. No te dejaremos ir. ¿Y por qué demonios te vas a Londres por 2 años? Preguntó Kei. Mon fue aceptada en una universidad allí para su maestría y quería probar la antigua relación a larga distancia, pero decidí no hacerlo y quedarme con ella. No lo hiciste. Sí lo hice. Mi voz era decidida. Bueno, incluso si decidieras que te quedarías con ella, dudo que la abuela alguna vez te dejara ir. Sé que te dijo que estaba bien contigo y con Mon, pero no creo que acepte que te mudes a miles de kilómetros de distancia, dijo Kei, preocupada en su voz. Hice otro tiro y Ti siguió mi ejemplo. Todo estaba empezando a verse un poco nebuloso ahora. Mis dedos se movían y mi propia voz sonaba distante. Y si te digo que hoy, cuando tuve que ir al palacio a ver a la abuela, le conté sobre la mudanza, ella claramente me negó, pero luego, por primera vez en mi vida, hablé. Le levanté la voz, me mantuve firme. Le dije durante los años que ha estado controlando mi vida, y de hecho hice las paces con ella. Fusi, jadeó Ti con la mandíbula abierta de par en par. No lo hiciste. Lo hice. Hace solo unas horas, respondí. Mis palabras comenzaron a confundirse. Básicamente le dije que no estaba pidiendo permiso y que solo le estaba informando de que estaba sucediendo y que dejara de tratar de dictar mi vida a partir de ahora. Jin, que estaba sentada a mi izquierda, me rodeó el brazo. Mamaluan Samanunga Nantrokul, ¿sabes que ha habido tantos momentos notables en los que has logrado hazañas increíbles con tu compañía? Estabas en Forbes 30, menores de 30, y con Mon, esa chica es una trampa. Asentí con la cabeza en completo reconocimiento. Mon definitivamente fue una trampa. Pero esto
Esto es lo más orgulloso que he estado de ti, me dijo. Gracias, respondí con mis palabras confusas. Entonces, ¿qué dijo la bruja malvada?, preguntó Kay. Creo que hablé hasta el punto en que la dejé sin palabras. Ella estaba tratando de debatir al principio. No lo sé, algo acababa de llegar a mí. Solo pensé en estar en Londres y en lo feliz que estaba con Mon allí, sin cuidar al mundo, viviendo nuestras vidas. Sabía que nunca quería volver de allí. Nunca quise perderme tener esto. Así que acabo de canalizar todo eso en lo que estaba diciendo. En algunos momentos ni siquiera recuerdo lo que le dije. Las palabras seguían saliendo de mi boca. Y sin embargo todavía no queremos que nos dejes, dijo Ti. Además, nos mudaremos oficialmente juntas una vez que estemos allí, agregué. Oh, eso es muy lindo. Entonces, ¿quién nos va a entretener mientras no están?, Jin preguntó. ¿Mi vida es una fuente de entretenimiento para ti? Jin asintió. Lo es. Es mejor que cualquier programa de televisión que haya visto. ¿Por qué soy amiga de ustedes? Porque nos amas y para seguir entretenidas por ti. Podríamos subirnos a tu maleta e ir contigo, declaró Kay. Todas se rieron, un destello travieso en sus ojos que insinuaba que la idea juguetona de Kay podría hacerse realidad. Sin embargo, Ti y yo nos tomamos nuestros últimos tragos de tequila. Después de eso, todo se desvaneció en un borrón. Entonces todo quedó en blanco. Jin nunca había visto a su amiga tan intoxicada y habían compartido algunas noches salvajes en la universidad. Ella no podía determinar muy bien si San estaba borracha en el momento, borracha de amor o simplemente borracha. Parecía que se había desatado, deshaciéndose de todas las inhibiciones y saboreando la pura alegría de ser ella misma. Esta versión de Samanun Anuntrakul, cantando una canción de amor en un restaurante lleno de gente, frente a una máquina de karaoke con sus brazos envueltos alrededor de su igualmente borracha amiga Ti, era completamente nueva para Jin. Kay se había excusado para irse hace unos minutos, citando un horario de rodaje temprano en la mañana, dejando a Jin con sus dos amigas ligeramente idiotas y completamente intoxicadas. Jin nunca había imaginado a Ti, el coqueto perpetuo, establecerse con alguien que se preocupara por ella tan genuinamente, y nunca, no en sueños más salvajes, se había imaginado a San, su amiga con músculos faciales muertos, encontrar a la pareja perfecta. Jin realmente creía que San merecía más amor que cualquier otra persona que conociera, y estaba tan contenta de que Mon, que era prácticamente un ángel, hubiera entrado en la vida de San y la colmara con cada gramo de amor y cuidado que merecía. Este sentimiento desató un poco de emoción dentro de ella, mientras miraba la felicidad sin adulterar que irradiaba de sus dos caras, disfrutando de la alegría de estar borracho con amigas y libre de la preocupación habitual que plagaban a sus mejores amigos de Sio. Jin se sintió agradecida de que pudieran encontrar estos bolsillos de felicidad y soltarse un poco y vivir un poco. Mientras esperaba a que su marido llegara y recogiera de la fiesta, llevándolos a sus respectivas casas, Jin notó a San juguetonamente con su teléfono, intentando escribir algo. Reconociendo el peligro potencial de un borracho San y un teléfono, Jin se movió rápidamente hacia su amiga en un intento de arrebatarle el dispositivo. «Y envía», exclamó San, haciendo un gesto de parpadeo con su teléfono para indicar que acababa de enviar un mensaje. Jin envolvió sus brazos alrededor de la cintura de San, deteniéndola mientras alcanzaba el teléfono que tenía en la mano de San desde abajo. «Sam», gritó Jin, «¿a quién enviaste un mensaje de texto?» «Mon», respondió Sam en voz alta, sus ojos luchando por concentrarse en Jin. Su cuerpo se tambalea como una ramita en el viento. «Le envié un mensaje de texto a Mon». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que la amaba», dice Sam sonriendo tímidamente. «Me encanta Mon». «Sé que lo haces».
Han pasado 6 días desde la última vez que la vi, Jin, exclamó Sam, con su rostro haciendo el puchero más exagerado, a pesar de no tener lágrimas en los ojos. 6 días, gritó. ¿Tienes idea de cuánto tiempo es eso? Empezó a contar con sus dedos, tratando de transmitirle a Jin la duración que había sido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días, terminó. Luego se tambaleó hacia ti, que ahora estaba sentada en una mesa cercana, junto a la cabina de karaoke, luciendo completamente perdida. Ti, ¿sabes qué echo de menos a Mon? Han pasado 6 días que la vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, repite Sam, enfatizando cada día a ti. Jin encuentra el estado de Sam divertida, y ella decide unirse a ellos justo cuando Sam declara su intención de ir a la máquina de karaoke para cantar otra canción. ¿Qué canción vas a cantar, Sam? Jin preguntó. ¿Una canción de Pin porque Mon le encanta el rosa? Y a mí me encanta Mon, me encanta, y vamos a vivir en Londres, Sam declaró con emoción. Jin se echó a reír tan pronto como la canción comenzó a sonar, y Sam comenzó a cantar fuera de tono, claramente sin conocer la letra. En medio de la risa, el teléfono de Sam comenzó a sonar. Miró hacia abajo y vio que era Mon llamándola por FaceTime. Jin aprovechó la oportunidad para contestar la llamada. «Hola, cariño». La voz de Mon llegó a través de los altavoces. «No», intervino Jin. «No soy tu bebé». Mon parecía tímido. «Hola, Pillín, ¿cómo estás? ¿Dónde está Kun-san? ¿Estás llamando a Sam cariño?» «Bueno, a veces», respondió Mon, sus mejillas se sonrojan de vergüenza. «¿Y Sam también te llama así?», Jin preguntó. Mon asintió. «Dios mío, me voy a divertir mucho con esto». «¿Dónde está Kun-san, Pillín? Recibí un mensaje de ella diciendo 6 días yo vivo», dijo Mon. «Te quiero. Ella quería decir te quiero», le corrigió Jin. «Hablando de Sam, está completamente borracha, cantando una canción sobre el rosa. No sé por qué, solo porque ella te ama y a ti te gusta el rosa». «De ninguna manera», se divirtió Mon. «Sí», respondió Jin, cambiando la cámara para mostrar a Sam, que estaba frente a la máquina de karaoke, cantando una canción que no conocía e intentando bailar, moviendo sus manos y caderas. «Ella es tan linda», dijo Mon. «Ojalá pudiera ver esto del lado de ella en persona. Solo tú encontrarías este lado de ella lindo. En su lugar para mí es divertidísima. Bueno, es linda». «¿Y qué tal eso de 6 citas?» Mon preguntó. «Creo que quiso decir 6 días. Ella le ha estado diciendo a todo el mundo aquí cómo han pasado 6 días desde que te vio y cuánto te echa de menos. Ella ha estado contando con sus dedos hasta 6. Me siento tan amada ahora mismo», exclamó Mon. «Deberías. Ella ha estado gritando sobre eso toda la noche aquí», replicó Jin. «¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Yo también te echo de menos. Solo para que lo sepas. No puedo esperar a volver a verte y a escuchar todos tus chismes». «Yo también te extraño, Pillín, y Piti, Piquet, todos ustedes», dijo Mon. «Estoy de camino al aeropuerto ahora mismo. Es un vuelo de 15 horas. Por cierto, Sam nos contó sobre tu pequeño plan para escapar a Londres», le dijo Jin a Mon. «Solo para que lo sepas. Una vez que estés aquí, no te dejaremos ir». Mon se rió de su dulce risa. «Sabía que dirías eso. ¿Pero Kun-san te lo dijo?» «Planeábamos decirlo juntas». «Prácticamente se lo sacamos», respondió Jin. «Pero sí, ella nos lo dijo». «No, me alegro de que lo haya hecho». «Jin, ¿con quién estás hablando?», la voz de Sam vino delante de ella. «Estás mirando mi teléfono y sonriendo». «¿Quieres hablar con tu chica?», Jin preguntó. Jin observó cómo Sam se tambaleaba hacia adelante y la llevó al ras de su costado, poniendo su brazo alrededor de la cintura de Sam. «Mon», gritó Sam. «Te echo de menos, Mon». «¿Cómo estás aquí? Ibas a venir mañana». «Estoy yendo, Tira», respondió Mon.
¿Puedes esperar 18 horas más? Puedes contar hasta 18, ¿verdad? Sí, puedo contar hasta 18. 1, 2, 3. Ahora no, Kun-san, dijo Jin. Puedes contar en tu cabeza, ¿de acuerdo? San estuvo de acuerdo. Jin, ven a cantar conmigo. Echo de menos a Mon. Estás hablando con ella ahora mismo. Echo de menos a Mon. San se sentó agachada en el suelo y comenzó a llorar sin lágrimas. Echo de menos a Mon. Vale, San. Levántate. Jin preguntó agachándose para ayudar a retroceder de su posición agachada mientras recibía un mensaje de texto de su marido diciendo que había llegado. Ella le envió un mensaje de texto pidiéndole que entrara para ayudarla con sus 2 amigas. ¿Puedes manejar a Ti, mi amor? Intentaré traer a San. Ti estaba completamente desmayada en la mesa donde estaba sentada antes y San estaba haciendo una amenaza absoluta. Su marido estuvo de acuerdo mientras levantaba lentamente a Ti de su asiento y la llevaba al coche. Sam, vamos, levántate, suplicó Jin. No hagas que una mujer embarazada se doble, por favor. Sam, si te subes al coche puedo llevarte a ver a Mon. ¡Mon!, exclamó Sam. Ella viene. Sí, ella viene, respondió Jin. Te voy a pasar con Sam, ¿de acuerdo? Intenta hablar con ella mientras la llevo al coche, a través del teléfono de Sam. De acuerdo, Pillín. Hola, Sam, Mon llamó. Tú me llamaste Sam, respondió Mon. Sí, me pediste que te llamara Sam el otro día, ¿recuerdas? Por favor, llámame Sam, cariño. Siempre te echo de menos. Tanto. Han pasado 6 días. 1, 2, 3. Jin recogió lentamente las cosas de Sam. La sostuvo y se dirigió al coche donde su marido estaba tratando de meter a Ti en el asiento trasero. Ella llevó a Sam al lado opuesto. Todo el tiempo Sam estaba conversando con Mon en la llamada. La colocó en el asiento trasero, se apretó el cinturón de seguridad y desató un gran suspiro. Esto no es lo que debería ser una mujer embarazada que va a dar a luz en 2 semanas, le dijo a su marido desde el asiento del pasajero. Amas a tus amigas, Tira, por eso haces esto por ellas. Su marido respondió, siempre sabio. Dejaron a Ti primero, tratando de trazar la mejor ruta para ellos. Jin se quedó con Sam en el coche mientras su marido llevó a Ti a su casa y regresó después de acostarla. Llevan a Sam a su casa a continuación. Creo que esta es mi primera vez en la casa de Sam, dijo su marido. He sido su amiga durante más de 10 años y es solo mi 3ª vez. Considérate afortunado. A lo largo del viaje en coche, Sam los había ignorado por completo los dos y se había reído todo el camino, hablando con Mon todo el tiempo. Parecía como si solo Mon fuera capaz de calmarla, ya sea en cualquier situación. Adiós, Mon. La estamos poniendo en la cama. Ahora está murmurando para sí misma. Colgaré. Nos vemos mañana, le dijo Jin a Mon. Pon una pastilla para el dolor al lado de su mesa, por favor, y mucha agua. Se despertará con una terrible resaca y probablemente no quieras lidiar con una Kun-san gruñona y con resaca. Tienes razón. Vale. Adiós, lo haré. Adiós, Pillín. Te veré mañana. Jin hizo lo que le dijeron. San ahora estaba metida en sus mantas, todavía murmurando sobre cómo habían pasado 6 días desde la última vez que vio a Mon. Fue genuinamente divertido para Jin lo enamorada que se veía su amiga, incluso con ojos borrachos que vacilaban por todas partes, ojos que no podían enfocarse. Sam brillaba físicamente y sus ojos brillaban cada vez que estaba con Mon. Ciertamente no era como ella había imaginado las cosas, y lo decía en serio de la mejor manera. Sam no era así antes. Estaba indudablemente enamorada, absolutamente enamorada. Jin nunca había visto un amor así, particularmente no de su amiga, el genio estoico y concentrado que había conocido. Sam había construido un muro social, una barrera que defendía sus frágiles sentimientos y su enorme corazón. Mon había destruido sola esa pared, se había apoderado del corazón de Sam y afortunadamente lo atesoró con cada fibra de su ser. Las dos, Mon y Sam, eran algo realmente sorprendente.
tan dulce, honestamente ridículo, ridículamente dulce. Me desperté a la mañana siguiente con la cabeza palpitante y una fuerte necesidad de vaciar el contenido de mi estómago. Rodando hacia la mesa auxiliar de mi cama, vi algunas pastillas cuidadosamente dispuestas frente a mí, junto con una jarra de agua y un vaso vacío. Una nota decía, de Mon, cortesía de Jin. Y a pesar del caos arremolinado en mi cabeza, no pude evitar la sonrisa que se arrastró en mi cara. Mirando mi teléfono me di cuenta de que era casi la 1 de la tarde. 2 mensajes de texto de Mon me saludaron. Siéntete mejor, amor. Hay unos analgésicos para ti en la mesa auxiliar. Le pedí a Pillín que te los dejara. Estoy abordando el avión ahora, Tirak. Te llamaré en cuanto aterrice. No puedo esperar verte. Mi chat grupal con Kate, T y Jin también había visto algo de actividad. Jin nos está revisando. Jim. Sam, T, cuando ustedes dos se despierten, por favor envíen una prueba de vida. Kate. Necesitamos saber si están vivos. T. Estoy vivo, pero ustedes dos no lo estarán si no dejan de enviar mensajes de texto cada 2 segundos cuando sienta que hay alguien perforando mi cráneo. Leí los mensajes y respondí con un simple emoji de pulgar hacia arriba, transmitiendo que estaba bien, pero no particularmente de humor para charlar ociosamente, especialmente cuando sentía que había pasado por una licuadora. Desafortunadamente, mis recuerdos de la noche anterior eran borrosos, con el número 6 repitiendo en mi cabeza cada vez que intentaba juntar las cosas. Cuando más intentaba recordar, más palpitaba mi cabeza y la necesidad de vomitar se intensificaba. Con eso, tomé los analgésicos, tragué toda la jarra de agua y me dirigí al baño, esperando que una ducha pudiera ayudar a aliviar mi miseria. Era el día en que Mon finalmente regresaba a Bangkok, y estaba decidida a no dejar que mi resaca se interpusiera en el camino de nuestra unión. Me tropecé con la cocina, buscando desesperadamente algo para saciar mi sed insaciable y calmar el ruido de mi estómago. Optando por una ensalada ligera y un vaso de agua helada, esperaba que ayudara a eliminar las toxinas de mi sistema y reemplazara con algunos nutrientes muy necesarios. Pasé el resto del día tratando de ponerme al día con el trabajo para no molestar mi tiempo con ella más tarde en la noche y mantenerme actualizada sobre el progreso del equipo de respuesta a crisis, incapaz de reunir la energía física o mental necesaria para hacer el viaje a Diversity para obtener actualizaciones. Era sábado y a pesar del deseo colectivo de descanso, el equipo de crisis permaneció inquebrantable en su determinación de descubrir a los culpables detrás de nuestro reciente problema. Estaban haciendo horas extras, incluidos los fines de semana. Observé su dedicación e hice una nota mental para compensarlos generosamente más tarde. Realmente se lo merecían por su arduo trabajo y las innumerables horas que estaban dedicando a resolver esta situación desordenada. Mientras terminaba mi trabajo, mi teléfono sonó con un número que había estado fuera de alcance durante un tiempo. Respondí apresuradamente la llamada, mi emoción evidente en voz y la sonrisa más amplia en mi rostro. «Hola, preciosa», saludé en el momento en que recogí la llamada. «Kun-san», la voz de Mon respondió con alivio. «Gracias a Dios estás viva». «¿Por qué no lo haría?», me reí. «Estaba preocupada después de ver tu estado anoche». ¿Has llamado? ¿Cuándo? Cuando estabas completamente borracha. ¿Quién crees que le pidió a Pillín que te dejara los analgésicos y el agua? ¿Hiciste eso? Pensé que Jin solo se estaba burlando de mí. No, entonces, ¿cómo te sientes ahora? Mejor ahora que he escuchado tu voz, respondí. Mon se burló. Sonreía incapaz de resistir. ¿Cómo fue tu vuelo? ¿Y cuándo te veo? Me estoy volviendo loca aquí. Agotador. Estoy en la cola de inmigraciones ahora mismo. Tan pronto como aterrice, todo lo que quería escuchar era tu voz. ¿Estás segura de que no quieres que vaya a recogerte ahora mismo? Puedo acelerar mi camino hacia allí. No, estoy bien. Nob me envió un mensaje de texto diciendo que estaría aquí en unos 5 minutos. De acuerdo. Disfruta tu tiempo con ellos.
¿Te veré esta noche? Sí, estoy planeando hablar con mis padres esta noche. Al menos sacaré el tema. Puedes venir a cenar. Está bien. Entonces, ¿qué hice exactamente anoche? No sé mucho, pero recibí un mensaje tuyo que decía 6, date y liver you. Oh, Dios. Entonces te llamé de camino al aeropuerto y Pidgin contestó. Estabas cantando frente a la máquina de karaoke, haciendo un pequeño baile de cadera y manos. Se rió Mon. Oh, verdadero Dios. Fue lindo y eres hermosa. En realidad no tengo ni idea de qué decir, no recuerdo nada de eso. No te preocupes, Tira. El tequila te hace eso. ¿Algo más? Al parecer le estabas contando a todo el mundo que no me habías visto en 6 días. En realidad contando 6 días con tus dedos, declarando cómo me amabas y me extrañabas porque habían pasado 6 días. Creo que me meteré en un agujero y nunca volveré. No, me sentí tan amada. La forma en que todo lo que pensabas era en mí cuando estabas tan borracha. Bueno, en realidad todo lo que pienso es en ti, respondí con sinceridad. Mon se rió y me uní a ella. Toda esta risa me está haciendo doler la cabeza. Bebe más agua, Tira. Tengo que colgar ahora. Mi turno es el siguiente. Te enviaré un mensaje de texto y nos vemos esta noche. Adiós. Adiós, te quiero. Te extrañé. Yo también te eché de menos, Tira, respondió mientras colgaba la llamada. Mon finalmente había vuelto, justo donde pertenecía, y yo estaba en la luna por ello. Solo unas horas más y ella estaría de vuelta en mis brazos, así que me las arreglé para tomar una siesta durante las pocas horas de espera antes de poder verla de nuevo. Cuando desperté me sentí mucho mejor y me dirigí del sofá a la cocina para tomar un vaso de agua, ya que la sed no me había disminuido por completo. Caminando de regreso con mi vaso, mi teléfono se iluminó de repente con una llamada de ti, dada la situación en curso con lo que había pasado en el trabajo, que finalmente se estaba controlando. Mi mente inmediatamente se convirtió en un bucle de pensamiento pesimista. ¿Y si hubiera habido otro ciberataque? ¿Y si no pudiéramos sobrevivir a esta ronda de esto? Con pasos ansiosos me dirigí rápidamente a la mesa de café donde mi teléfono estaba acostado y lo recogí apresuradamente. No tenía ni idea de que las noticias que me esperaban al otro lado de la línea eran mucho peores que una brecha de seguridad en la empresa. Fue algo mucho más terrible. Oye, Sam, la voz de ti estaba temblando. Ha habido un accidente. Mon, lo que escuché a continuación en realidad no lo puedo recordar. Todo lo que recuerdo es el sonido del vidrio que se rompe y sus pequeños fragmentos que se dispersan alrededor de mis pies. Entonces, la sensación de líquido helado empapando mis pies y la sensación de que mi corazón se desploma en picada al suelo. Sentí que me enfriaba la sangre.